¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. ¿Te has encontrado en situaciones donde tienes que tomar una decisión difícil? ¿O estar ante circunstancias en donde parece no haber solución para tus problemas? En donde no sabes cómo actuar, qué posición tomar, qué cosas hacer. Y en medio de estos escenarios, la duda parece tener el papel principal y tus pensamientos, como las olas del mar, son llevados por el viento de un lado a otro. Soy Evelyn Palacios, miembro activo de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, y hoy voy a compartirles un mensaje de parte de Dios, al cual he titulado Los milagros de tu fe. Para comenzar con el desarrollo de este mensaje, quiero hacer la lectura del Evangelio de Marcos en su capítulo 6, versículos 4 al 6, que dice de la siguiente manera: Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Vamos a poner este versículo en contexto para poder comprenderlo. Y se trata de lo siguiente. Jesús venía de haber hecho muchas enseñanzas en las sinagogas de la región de Galilea. Muchas personas quedaban asombrados, sobre todo por la autoridad con la que se expresaban, lo cual era muy diferente a cómo lo hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús además había expulsado demonios de los hombres, con lo cual todos quedaban sorprendidos al ver que hasta los espíritus malignos obedecían a sus órdenes. Sanó de la fiebre a la suegra de Simón, le quitó a un hombre la lepra de su cuerpo y asimismo sanó a muchas personas. Al salir de Galilea, Jesús fue a Nazaret junto con sus discípulos a continuar con su recorrido por la región, a fin de seguir predicando y sanando personas, que era la labor por la cual había ido hasta esa región. Sin embargo, allí en Nazaret, las cosas fueron diferentes. Aun cuando las personas escuchaban sus discursos y sus enseñanzas, aun cuando las personas veían los milagros que Jesús realizaba, no creían en él. Y este es un hecho asombroso, porque a pesar de que lo conocían, resaltan las escrituras que allí en Nazaret había crecido Jesús y que las personas inclusive comentaban de sus ocupaciones como carpintero y comentaban de sus familiares. Sin embargo, a pesar de haberlo conocido en ese contexto, no le daban credibilidad, sino más bien sus discursos dejaban ver una actitud burlona acerca de su actuación, de sus enseñanzas, inclusive de su obra sanadora. Y en Marcos 6:3 lo leemos de esa manera. Dice que, y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y lo que llama poderosamente mi atención es el hecho que sigue a este evento, en donde se destaca que debido a la incredulidad de las personas que habitaban en el pueblo de Nazaret, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto sanar a algunos enfermos, sino que estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. Y no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero me hago la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús no pudo hacer milagros allí en Nazaret? ¿Acaso Jesús necesitaba de la fe de los nazarenos para obrar milagros en la vida de ellos? Es la
la credibilidad de las personas lo que le da el poder a Jesús para obrar milagros? ¿Es lo que lo empodera? No. Jesús no necesitaba de la fe de los nazarenos, ni necesita de nuestra fe para obrar un milagro. Su poder lo administra conforme a su absoluta soberanía. Dios no obra de manera caprichosa, no hay en él indecisión, no hay coincidencias. Dios tiene un propósito claro para obrar un milagro en la vida de una persona y lo hace conforme a su voluntad. Sin embargo, hay un hecho muy importante y fundamental en nuestra relación con Dios, que sí interviene y determina principalmente el tipo de relación que tendremos con Él y los favores que podemos obtener de Él. La obra de Dios en tu vida, lo que Él vaya a hacer por ti, escucha bien, está determinado por la credibilidad que tengas en Jesús y en su obra redentora. El pasaje muy conocido por la familia de la fe cristiana, Juan 3:16, es claro al enseñar sobre la credibilidad como un factor determinante para mantener una relación con Dios. Y dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él. Y fíjense que dice explícitamente, para que todo el que crea en Él, para todo el que crea en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La relación que tú estableces con el Creador de los cielos y de la tierra está determinada por la credibilidad que tengas en Jesús, su unigénito. El caminar de Jesús por los pueblos del Medio Oriente estuvo fundamentada en enseñar y predicar sobre su procedencia, es decir, sobre quién era Él, el tipo de vida que Dios esperaba de sus hijos, su obra redentora y la salvación del mundo. Pero muchos, como los nazarenos, no creyeron en Él. Jesús mostraba su poder sanador, su poder para liberar a las personas del poder espiritual del maligno, su poder para multiplicar los alimentos, su poder para resucitar a los muertos. Y muchos de los que veían inclusive hacer estas obras no creían en Él. Y Jesús estaba asombrado por su incredulidad. Y lo vemos en el autor de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si los nazarenos no creían en Jesús, es probablemente, muy probablemente, muchos de ellos no se le acercaron para solicitarle un milagro, para hacerle una petición, pedirle su ayuda. Y esta condición impidió las obras milagrosas de parte de Jesús. Además, no tenía sentido hacer demasiados milagros frente a personas incrédulas, ya que por más milagros que Jesús hiciera, no iban a creer en su mensaje. Y este era el propósito de los milagros. Uno de los grandes propósitos de un milagro, de que Dios actúe a favor de alguien milagrosamente, es aumentar su fe. ¿Te ha pasado alguna vez algo así con Jesús? Aún sabiendo las obras maravillosas que Él ha hecho, inclusive en tu propia vida, habiendo escuchado de su poder para sanar a los enfermos, de lo infinito de su poder, la autoridad que tiene sobre sus enseñanzas, haber escuchado que Él es el único Hijo del Creador de los cielos y de la tierra, del universo y de todo cuanto existe, habiendo sabido de su soberanía sobre todos los pueblos del mundo, sobre la naturaleza y de todo cuanto hay, y aún así, simplemente dudar en tu mente y hasta en tu corazón que Él puede hacer ese milagro que anhelas para tu vida. Si esto es así, si has dudado, entonces necesitas saber que Jesús está asombrado por tu incredulidad y
que es probable que salga de tu vida como de Nazaret, sin haber realizado el milagro que necesitabas. En el pasaje de Santiago 1, del 6 al 7, leemos algo relacionado con esto. Y dice: asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Fíjense que me llama poderosamente la atención esta parte que dice ahora, que dice: esas personas no deberían de esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. En Hebreos 10:23 también nos enseña diciéndonos: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Y esta es la parte que más me gusta, porque dice: porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. La incredulidad es el único pecado que Dios no puede perdonar. Y lo vemos en Juan 3:18, que dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El poder de Jesús para hacer milagros no está circunscrito a que alguien crea en Él. Él es capaz de hacer un milagro, pero la fe es un aspecto fundamental para obtener un milagro de parte de Dios. La fe es el canal para obtener la gracia de Dios. La fe es la manera de agradar a Dios. La incredulidad le quita al hombre el privilegio de experimentar el beneficio de su poder. Si quieres que Dios obre un milagro en tu vida, tienes que pedírselo con fe, creyendo en lo profundo de tu corazón en el nombre de Jesús. Aun si no pidieras un milagro, siempre hay algunos que se benefician de la gracia de Dios y hay milagros que simplemente los obtienes por gracia. Y también en Nazaret hubo unos pocos enfermos que fueron sanados por Él. El resto perdió esta bendición por su incredulidad. ¿Cuánto perdemos por falta de fe? ¿Has perdido algún milagro importante en tu vida por incrédulo? ¿Puedes identificar qué aspectos en tu vida están obstaculizando tu fe? Veamos algunos obstáculos que quizás puedas identificar que estén interfiriendo con la obtención de tu milagro, porque está interfiriendo con tu fe. Por ejemplo, cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano, nuestra fe titubea. Vivir por fe requiere que dependamos del Señor y no de nuestras facultades, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades en la solución de problemas. Pues aquello que parece lógico para nosotros simplemente puede ir en contra del propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerda, la vida de la mente no es la vida del espíritu. Otro de los obstáculos que pueden interferir con la obtención de tu milagro es cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, el cual nunca cambia. Al contrario, los sentimientos varían con las circunstancias y pueden descarrilarnos. Sin importar lo que sintamos en un momento, siempre podemos confiar en que el Señor tiene el poder y el deseo de obrar en provecho nuestro, porque nos ama, y eso debe estar en nuestra mente de manera inamovible.
Otro obstáculo lo podemos ver cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, cuando parece que nuestro tiempo y el tiempo de Dios están desfasados uno con el otro. Tendemos a percibir la manera en la que el Señor obra en medio de situaciones favorables, pero cuando llegan las dificultades, los problemas y sufrimientos, nos preguntamos si todavía Él está con nosotros. Sin embargo, Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Cuando no comprendemos lo que nuestro Padre Celestial hace, debemos recordar que vivimos por fe y no por vista. Y esto puede ser tremendamente difícil en medio de las circunstancias difíciles, valga la redundancia. Él siempre usa todo lo que sucede para nuestro bien y según su divino propósito. Es al mantener nuestra mirada en la palabra de Dios y en recordar su fidelidad en esos momentos más difíciles, cuando comenzamos a ver la situación que enfrentamos desde su perspectiva y nuestra fe se fortalece en la espera de nuestro milagro. Otra de las razones que puede estar obstaculizando tu fe, ve revisando si algunas de las que hemos dicho están presentes en tu vida. Es cuando escuchamos malos consejos. Las personas se apresuran a compartir su opinión sobre lo que debemos de hacer en una situación difícil, sobre lo que debemos de esperar de parte de Dios, pero sus consejos no siempre están de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo consejo que recibimos debe proceder de personas consagradas, cuyo consejo sea consono con las Sagradas Escrituras. Otras de las razones que puede hacer titubear nuestra fe lo encontramos cuando nos enfocamos en las circunstancias difíciles y no nos enfocamos en Dios. Nos sentimos muy tentados a hacer esto, pues vivimos en medio de situaciones que desafían nuestra fe. Sin embargo, en vez de solo mirarlas desde nuestra perspectiva, debemos verlas a la luz de nuestro soberano y amoroso Dios. Las situaciones difíciles, escucha, son parte de su voluntad para nuestra vida y es por medio de ellas que Él fortalece nuestra fe. Aunque nos sintamos decepcionados cuando no ocurre lo que esperamos, la realidad es que esas dificultades son evidencias del amor, cuidado y protección del Señor, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando no conocemos los caminos de Dios, solo en la Biblia aprendemos acerca de los caminos del Señor. Si no conocemos los caminos de Dios, obviamente nuestra fe va a titubear, eso va a ser un obstáculo para nuestra fe. Así que si ignoramos las Sagradas Escrituras, se nos dificultará confiar en Él, pues no comprenderemos por qué nos niegan nuestros caprichos o cómo Él obra en medio de dificultades y pruebas. ¿De dónde proceden estas dudas? ¿Por qué nuestra fe puede llegar a tambalearse de un lado al otro? Recuerda que la meta de Satanás es sembrar dudas en tu mente y que la mayor batalla la libras allí en tu mente. Cuando esto suceda, debemos de ir de manera inmediata a la palabra de Dios para que nuestra fe en Él sea fortalecida. ¿No nos prometió Dios suplir todas nuestras necesidades? ¿No nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para permitirnos hacer todo lo que Él nos demanda en la vida? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? La respuesta es no. Pero eso no significa que quitará todo dolor o sufrimiento de nuestra vida, pues conoce cuáles son las dificultades que debemos enfrentar para llegar a ser la persona que Él desea que seamos. Las Sagradas Escrituras nos ayudan a permanecer en los caminos del Señor cuando todo lo demás nos tienta a desconfiar de Él y del poder de su amor. Pero cuando nuestra fe está basada en lo que Él nos enseña en su palabra, podemos esperar confiados su obra milagrosa en nuestras vidas. Para concluir,
conocer a Jesús y creer el mensaje que proclamó durante su paso en la tierra, así como conocer y creer en todas las obras milagrosas que realizó, los cuales están reflejados en su palabra, nos ofrece la oportunidad maravillosa de poder vivir bajo su amparo, confiando plenamente que las mismas obras milagrosas que realizó hace más de 2000 años atrás son las mismas obras que día a día realiza y manifiesta en la vida de quienes creen en Él y lo siguen. Deja en manos de Jesús esa decisión difícil, esa circunstancia que parece no tener solución. Deja que sea Jesús el que te coloque en el lugar propicio, guíe tus acciones y que sea Él el que actúe en tu vida. Los milagros de Jesús para tu vida están a tu alcance por medio de tu fe. Acompáñanos entonces ahora a orar por este mensaje para que se haga realidad vívida en cada espacio de tu ser. Oramos en el nombre de Jesús, diciendo que le damos las gracias por este mensaje que hoy nos hace llegar hasta nuestro corazón, reafirmándonos que su poder, su autoridad y su amor son administradas conforme a su voluntad y a su absoluta soberanía. Gracias, Señor, por hacernos saber que tú eres, oh Dios, que no eres, oh Dios, un Dios caprichoso o inestable, sino que eres un Dios de propósito. Gracias, Dios, por enseñarnos que te complaces de aquellos que creen en ti y que se acercan confiados de que tú obrarás siempre a favor del amor que tienes por tus hijos, y por enseñarnos también que tienes todo el poder para obrar un milagro en aquellos que creen y tienen fe en ti. Declaramos a esta hora, Señor, que creemos en Jesús como tu único Hijo y que a través de Él implementaste un plan de salvación para la humanidad. Declaramos a Jesús como el Señor a quien queremos seguir, en quien confiaremos y en quien esperaremos las obras milagrosas para nuestras vidas. Nuestra fe y nuestra confianza están puestas en ti, Señor. Haz, Dios mío, la obra milagrosa que cada uno de tus hijos necesita. Obra, Santo Dios, con todo tu poder, transformando sus realidades conforme a tu propósito, y que todos sepan que tú eres nuestro Dios milagroso. Muchas gracias por todo tu amor. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que estamos escuchando. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita, y por este otro lado tiene nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.